¿Qué tal, muchachos? Muy buen día. Vamos a iniciar el tema de ángulos y en este caso vamos a resolver los retos que tenemos aquí en pantalla. Chavos, vamos a resolver el reto 19 y el ejercicio 5. ¿Me autorizan grabar el presente video? Sí. ¿Y en casita autorizan grabar el video? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto, Barquillos. Fíjese bien. Sí, Pues profe. resulta que el inciso A me dice, ¿qué tenemos en el inciso A? Gracias. Tengo un angulito AOB, POC. Son dos angulitos, Barquillos. Y la suma de los dos, ¿cuánto me debe dar? 90 grados. Mira, si te fijas aquí, este cuadrito que vemos aquí es un angulito que me indica que aquí hay 90 grados. ¿Simón? Por lo tanto, fíjate, primero voy a escribir los ángulos y luego ya pongo los valores, ¿va? La manera de representar los ángulos son de diferentes formas. Por ejemplo, te voy a poner ahora cómo se escribe con todas las letras que vienen ahí. Y te voy a poner, es el ángulo, ahí está el símbolo del angulito, y luego con las letras A, O, B. A, O, B. Fíjate bien, el ángulo A o B, el de en medio viene siendo el vértice. Entonces, si utilizo las tres letras, el de en medio siempre es el vértice. ¿Estamos de acuerdo? Y se mide desde el eje X, que sería este, es decir, desde la parte horizontal en contra de las manecillas del reloj. Por eso estoy diciendo A, O, B. De la A a la B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me dice que el ángulo AOB más el ángulo ¿cuál? No, más bien sería, sí, sería BOC. ¿Simón? El ángulo BOC. ¿Cuánto debe ser esto? Correcto. 90 grados. ¿Simón, chavillos? ¿Va? Ok. Voy a sustituir ahora los valores que vienen ahí. El ángulo AOB me dice que es 2x menos 20 grados. Entonces, en lugar de colocar esto, pongo 2x menos 20. ¿Simón? Y el ángulo BOC me dice que es x menos 10. Bueno, entonces colocamos aquí x menos 10. Si te fijas, aquí está un signo positivo, porque acuérdate que la suma de esos dos angulitos deben ser 90 grados. Por eso le estoy acomodando ese signo positivo ahí en medio. ¿Sí estamos claros con esto? ¿Sí? Entonces, la suma de los dos angulitos me debe de dar 90 grados. Ok, importante. Vamos a reducir los términos semejantes. 2x más x, 3x, menos 20, menos 10. Ya estamos reduciendo la ecuación cada vez más. Chavillos, de aquí nos damos cuenta que el 30 que está restando, lo puedo pasar sumando del otro lado del igual. Y 3x aquí va a ser igual. 90 más 30, 120. ¿Sí, bueno? Entonces, el 3 que está multiplicando la x va a pasar a, correcto, pasa a dividir. Entonces, este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y entonces la x, guardillos, ¿cuánto sería? Entonces serían 40, que obviamente todos estos son grados. Fíjate, un punto importante. Nos dice aquí, determina el valor de los ángulos que se muestran en las siguientes figuras. Entonces, el ángulo AOB, no, porque acuérdate que el ángulo AOB, ahí le va, es igual a 2x menos 20. ¿Simón? Lo que voy a hacer es sustituir el valor de x aquí y ya calculo el valor de A o B. ¿Simón? Que es lo que habíamos dicho al principio. Por lo tanto, sustituimos el valor. Le voy a poner aquí a la x
un colorcito verde, solamente para indicar aquí la sustitución. Los ponemos así igual que ellos. En lugar de esta X, pongo el valor de 40 grados, correcto. Y ya puedo determinar cuánto vale el ángulo AOB. 2 por 40 menos 20. Entonces ahora sí, el ángulo AOB vale 60 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este X es 40, pero es la X que tengo aquí, la X que tengo acá. Lo que me dice es, determina el valor de los ángulos. Y acuérdate que el ángulo es AOB, o sea, todo esto. Y el ángulo BOC es todo esto. Sustituyo el valor de la X aquí, hago la operación y ya sacaría la medida de este angulito. Entonces sustituyo el valor de X aquí, hago la operación y sacaría la medida de este angulito de acá. ¿Simón? Una pregunta. Adelante. Primero vamos a resolver cuánto vale AOB más BOC y después vamos a resolver cuánto vale AOB y BOC Simón. separados. Lo que me dice es que un ángulo complementario es la suma de estos dos angulitos. Por eso hice esta operación. Ángulo AOB más BOC igual a 90. ¿Sale, vale? Entonces, chavillos, el ángulo BOC dice que es X menos 10. Bueno, pues sustituimos el valor una vez más. Y en lugar de la X, ¿qué colocamos? 40 menos 10, chavillos. Entonces serían 30 grados. Y ahora sí, es el valor de los dos ángulos que me están pidiendo. Chavillos en casita, ¿está claro el ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Levantando mano virtual, ¿si está claro? Muy bien, muchas gracias. Presencial, levanta la mano si está claro este primer ejemplo. Ok, gracias. ¿Qué sucede ahora? Muy amables, muy amable. ¿Qué sucede ahora del lado derecho? Exacto, va a ser exactamente lo mismo, pero ahora tenemos fracciones. ¿Simón? Significa entonces que voy a hacer la suma de todo esto que tengo aquí. EOD, DOC, COB, BOA. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si lo queremos poner como angulitos, huerquillos, ¿cómo escribiríamos? ¿Me los dictan? Ángulo. Ángulo EDC y CBA. Sería O, D. ¿Simón? Más DOC, correcto. DOC más COB, COB más BOA. ¿Simón? La suma de todos esos ángulos, ¿cuánto debe ser? 180 grados. Si te fijas, este es un ángulo colineal o llano. Por eso serían 180 grados. Simón Guarquillos, ¿con estos aquí? La idea entonces es reemplazar cada uno de ellos por los valores que me están indicando en mi figura. Chavillos, ¿cómo sería esto? Ahí le va. Ángulo EOD dice que es 3 medios de X más 5. ¿Simón? Colocamos 3 medios de X más 5. ¿Sale? Ángulo DOC dice que es 5 cuartos de X más 20. El siguiente dice que es 2X más 15. El siguiente dice que es 7 cuartos de X más 10. Voy a reducir un poquito el tamaño para que quepa mi ecuación. Así. ¿Estamos de acuerdo?
Vamos a juntar los términos semejantes, huerquillos. ¿Qué significa el juntar los términos semejantes? Que todos los que sean X, por ejemplo, los junto, ¿sí o no? Voy a hacer esta operación aquí abajito. O sea, los términos semejantes de X sería 3 medios más 5 cuartos más 2 más. ¿Cómo con esto? ¿Ah? Y hago mi operación, o sea, mi suma de fracciones. ¿Cuál sería el común denominador, chavillos? 4. ¿Simón? Pero de una vez puedo transformar todo a equivalentes, ¿no? De una vez. ¿Cómo hago esto equivalente? El 3 medios, ¿en qué se transforma? Ok. Si yo quiero un 4 abajo, multiplico por 2, ¿no? 2 por 2, 4. pero arriba también tengo que hacer lo mismo. 2 por 3, 6. ¿Ah? Para que todos los denominadores tengan un 4, entonces lo que hago es multiplicar por el número que me haga falta para hacer 4. Por ejemplo, el 2. Para que sea 4 lo tengo que multiplicar por. Pero si eso hago abajo, lo hago también. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. ¿Simón? Más el 5 cuartos, pues ya tiene el 4 como denominador. Más el entero. Es como si tuviera un 1 abajo, ¿sí o no? ¿Por cuánto tengo que multiplicar el denominador para que sea 4? Por 4, porque tengo un 1. 4 por 1. Y entonces si abajo multiplico por 4, arriba también. 4 por 2, ahí está. Y compruebo, mira, 8 entre 4, pues es el 2. Y por último, más 7 cuartos. Y es más fácil esa operación, ¿no? Porque como tenemos el mismo denominador, que viene siendo el 4, pasa directo. Y ya sería 6 más 5, más 8, más 7, 26. Simplificamos. Mitad y mitad. ¿Cuánto sería? 13 medios. ¿Bueno? Entonces, este 13 medios viene siendo el de la X. ¿Va? ¿Bueno? Y luego, 5 más 20 más 15 más 10. ¿Cuánto? ¿50? ¿Seguro? De nuez. 5 más 20, 25 más 15, 25 y 5, 30 y 10, 40. ¿Y 10? ¿Simón? Ok. Y luego el 50 que está sumando pasaría a restar, huerquillos. 180 menos 50. ¿Simón? Luego, ¿qué está haciendo el 2 con la X? Porque estás de acuerdo que esta X es como si estuviera acá arribita, ¿no? El 2 está dividiendo porque está en el denominador, ¿no? ¿Simón? Va a pasar a multiplicar. ¿Simón con esto? O lo pongo al final o lo pongo al principio, es lo mismo. Entonces, del lado izquierdo me queda 13x. ¿Simón con esto? Sí. Entonces, 2 por 130. ¿Qué está haciendo el 13 con la X? Va a pasar. Ok, entonces, 260 entre 13. ¿Cuánto vale X, huerquillos? Ellos tenemos que el valor de X vale 20. Pero ese es el valor de la X. No es el valor de los ángulos. Este angulito, huerquillos, EOD. ¿A qué es igual el ángulo EOD? 3 medios de X más 5, ¿Simón? Entonces sustituye el valor de la X, ¿va? ¿La X cuánto vale? 20, chavillos.
¿Qué es lo que voy a hacer con cada uno de mis angulitos? Este valor de X lo vuelvo igual a colocar en color verde y nomás sustituyo este valor. ¿Sí, man? Estaría. Y con eso calculamos el valor numérico. ¿Va? 3 medios por 20 sería 3 por 20 entre 2 más 5. Y ese es el valor del primer angulito. ¿Estamos de acuerdo con esto, chavillos? Y lo mismo que hay que hacer con los demás. El ángulo de OC, por ejemplo, debe ser igual a 5 cuartos de X más 20. ¿Sí, verdad? Sí, 5 cuartos de X. Sustituimos entonces el valor de la X, huerquillos, que vale. Ahí están. Chavillos, 5 por 20. Entre 4. Más 20. 45 grados. COB, huerquillos, ángulo COB. Aquí es igual el ángulo COB. 2X más 15, Simón. Sustituye el valor de la X. 2 por 20 más 15. Simón, 55 grados, chavillos. Por último, BOA. ¿Cuánto vale el ángulo BOA? Mira. Correcto. Entonces, sustituimos el valor de la X, chavillos. 7 por 20. Entre 4. ¿Cuánto? 140 entre 4. 35. Más 10. Chavillos, chéquenme si la suma de todos esos ángulos realmente me da los 180 grados. Sí, va. Sí. 35 más 45 más 55 más 45, 180. 180. Correcto, muchas gracias. Y ese, huerquillo, sería el resultado para el inciso F. Presencial, levanten la mano si está claro esto. Ok. Virtual, levanten la mano virtual si está claro el ejercicio. Muy bien, huerquillos, muchas gracias por participar en la elaboración del presente video. Muy amables.